A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿qué opinan de la defensa de la justicia sin penas de prisión para los cabecillas de las FARC hecha ante la Corte Penal Internacional por el fiscal colombiano Eduardo Montealegre? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que van a estar apareciendo en pantalla a lo largo de estos 60 minutos. Y saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Sofía Gaviria Correa, ella es senadora colombiana, además víctima de las FARC, codirectora del Partido Liberal, y su hermano, el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, fue secuestrado y asesinado por este grupo terrorista el 5 de mayo de 2003. Senadora, bienvenida al programa. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar en nombre de muchas víctimas de las FARC que nos sentimos indignadas con esta situación. También nos acompaña desde Bogotá, Colombia, Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia de Colombia. Ex viceministro, bienvenido al programa. Muchas gracias, un saludo especial para la senadora Gaviria y para la representante Rojas y para todos nuestros teleaudientes. Quiero comenzar con usted, senadora Gaviria. ¿Está o no de acuerdo con el fiscal colombiano Eduardo Montealegre, que dice que en aras de la paz los máximos responsables de las FARC no deberían pagar penas de cárcel? No solamente no estoy de acuerdo, y hablo en nombre de muchas víctimas que ayer nos reunimos, 1.500 víctimas de todo el país, hablo en nombre de ellas. No solamente no estoy de acuerdo, sino que me siento revictimizada con esa actitud del fiscal. Me parece indignante que quien por funciones tiene que perseguir a los delincuentes, a los criminales, ahora se haya dedicado nacional e internacionalmente a defenderlos. Señor Nieto Loaiza, ¿imponer penas de cárcel a los máximos líderes de las FARC contribuiría a la paz en Colombia? Yo creo que sí. Al final se trata de que los crímenes más horribles frente a la humanidad, que son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, que son los de competencia de la Corte Penal Internacional, no queden en la impunidad. Y ciertamente las propuestas iniciales del fiscal general de la Nación de que hubiese trabajo social como pena alternativa o, por ejemplo, el desminado como otra pena alternativa, pues conllevan al final a la impunidad de esos delitos. La enseñanza pedagógica, más allá del castigo de pena privativa de la libertad, que supone decirle a todos aquellos que quieren empuñar las armas que no pueden cometer este tipo de crímenes impunemente, me parece fundamental para la construcción de la paz a mediano y largo plazo. Senadora Gaviria, ¿usted como víctima de las FARC se sentiría reparada al saber que quienes cometieron delitos atroces van a ir a prisión? No, pues algo, en alguna medida, sentir que la democracia en este país vale y que quienes hemos estado sufriendo la violencia contumaz de muchos actores, pero en particular de las FARC, van a ir a la cárcel a resarcir frente, no a nosotros, sino a la sociedad y ya a todo el mundo, porque esa es la belleza de ese es el producto de la evolución, que efectivamente los crímenes de lesa humanidad no sean ya juzgados y perseguidos en todo el mundo y en todo momento. Entonces, ese pequeño castigo, esa simbólico a quienes nos han hecho un daño irreparable, inconmensurable, es lo único que de alguna forma nos dice estamos en la dirección correcta, estamos en una democracia que vale. Señor Nieto Loaiza, el fiscal general colombiano intentó hacer un lobby, por decirlo así, en Europa al reunirse con la fiscal de la Corte Penal Internacional y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Sin embargo, admitió en una entrevista a un periódico colombiano que no tuvo mucha acogida su propuesta de una justicia transicional, es decir, una justicia que no contemple las penas de cárcel como la forma de la verdad, la justicia y la reparación. ¿Por qué cree que el mensaje no caló en la Corte Penal Internacional, o al menos ante la fiscal de la Corte Penal Internacional? Permítame hacer una precisión. La justicia transicional sí admite la posibilidad de penas privativas de la libertad.
Lo que ocurre es que aquí hay muchos que han llegado a la conclusión equivocadamente de que la justicia transicional supone que no haya penas privativas de libertad. No es verdad. La justicia transicional permite que las penas privativas de la libertad no sean proporcionales a la naturaleza del crimen, algo parecido a lo que ocurrió con la Ley de Justicia y Paz en el proceso con los paramilitares. Ciertamente penas de 5 a 8 años, que eran las establecidas entonces, no son proporcionales a los crímenes cometidos por esos criminales. Aquí, de nuevo, en el proceso con las FARC, sería admisible en el marco de una justicia transicional que las penas no fueran proporcionales. Lo que ocurre es que el fiscal y otros con el fiscal en Colombia, incluyendo muchos en el gobierno, pretendían no solamente que no hubiese proporcionalidad, sino que no hubiese ningún tipo de pena privativa de la libertad. Y eso fue lo que la fiscal Besudo le negó al señor fiscal general de la Nación. Pero hay que advertir además que la fiscal ya había dicho eso, lo mismo, idéntico, con toda claridad, en una carta a la Corte Constitucional, y que antes, en unas entrevistas en Colombia, el anterior fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Luis Moreno Campo, también lo había dicho. De manera que ya teníamos pronunciamientos previos del anterior fiscal general, del anterior fiscal de la Corte Penal Internacional y del actual fiscal de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que no era admisible para la Corte Penal Internacional un mecanismo de justicia transicional dirigido a dejar sin ningún tipo de pena privativa de la libertad la sanción de los crímenes internacionales, en este caso los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Fíjese que es importante, ex viceministro, esta claridad, porque la justicia transicional que hemos escuchado defender al fiscal colombiano, al menos hasta ahora, es de una propuesta de trabajo social, por ejemplo, para eventuales desmovilizados de las FARC, en lugar de penas de prisión. Así es, y efectivamente esa es una propuesta que va más allá de lo que es posible hoy en el derecho penal internacional contemporáneo, desde la creación y la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional. Ahora, ese mensaje de la fiscal de la Corte Penal Internacional tiene una trascendencia adicional, porque si es así, de esa manera, hay también unas dificultades para la aplicación del marco jurídico para la paz aprobado por el Congreso de la República y que ha sido avalado en 2 ocasiones distintas por la Corte Constitucional, y que abriría la posibilidad que incluso los crímenes de guerra no tuviesen ningún tipo de sanción, porque se refiere a, como un límite y como una excepción a la aplicación de ese marco jurídico de la paz, solamente los crímenes de lesa humanidad. Pero tanto los crímenes de lesa humanidad como los crímenes de guerra son crímenes internacionales, ambos son de competencia de la Corte Penal Internacional, y en los 2 casos, lo que parece claro en el mensaje de la fiscal de la Corte Penal Internacional es que el derecho penal internacional contemporáneo no acepta que no haya penas privativas de la libertad como sanción para ese tipo de delitos. Ahora, ¿qué tan importante es esta posición que han emitido los fiscales jefes, el anterior y ahora la encargada, en cuanto a lo que va a pasar con la justicia en este proceso de paz en Colombia? ¿Puede la Corte Penal Internacional intervenir en un determinado momento una vez se acuerde este proceso de paz y quienes hayan sido responsables de crímenes de guerra no hayan pagado un día de cárcel? Sin duda, podría intervenir en ambos casos. En la eventualidad de que el sistema judicial colombiano dejara sin penas privativas de la libertad crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional puede interpretar esa posición de la justicia colombiana como una dirigida a dejar en impunidad a esos delitos, y por tanto puede asumir la competencia de la Corte Penal Internacional, que usted sabe es subsidiaria. Solamente opera en el caso de que la justicia nacional no opere o opere para dejar en impunidad este tipo de crímenes. Senadora Sofía Gaviria, usted que lidera además el grupo de víctimas de las FARC, que no piensa como cierto grupo que dice que sí, que ellos piden perdón, están dispuestos a aceptar el perdón y a tragarse un sapo, como lo dijo el presidente Juan Manuel Santos en referencia a aceptar algunas cosas a cambio de la paz. ¿Qué vamos a ver con esta otra parte de las víctimas que no está de acuerdo y que dice, mire, va a haber impunidad en este proceso? ¿Vienen un cúmulo de demandas internacionales? No, seguramente que sí, pero yo quiero retroceder un poco y pensar que esta es la posición voluntariosa del fiscal y no la del gobierno nacional. En muchísimas ocasiones y por esa razón el presidente cuando estuvo en campaña, el Partido Liberal lo acompañó y estábamos seguros que estábamos defendiendo una opción que no iba a dar impunidad,
Están cientos de grabaciones, en todos los discursos del presidente en campaña dijo que no a la impunidad de los delitos de lesa humanidad. Entonces yo tengo la confianza y tengo la esperanza también de que honre sus promesas, y esa promesa es fundamental para todas las víctimas, que nos sentimos revictimizadas cuando el gobierno es tibio en ese sentido específico del pago del secretariado de cárcel. Entonces esperamos que el gobierno honre sus promesas y que efectivamente este Estado, que pretende ser un Estado civilizado, un Estado que pretende incrustarse en los países desarrollados, que está llegando a unos niveles económicos que han llamado la atención a la comunidad internacional, no sea menor en lo fundamental, en la justicia, en el derecho y sobre todo en la protección de lo mínimo de las víctimas indefensas, de victimarios, de criminales que se han ensañado por muchísimos años con la población civil en indefensión. Señor Rafael Nieto, hoy los máximos cabecillas de las FARC están en Cuba, están reunidos, muchos viajando incluso ni siquiera a conversar dentro de la misma mesa de negociaciones. ¿Cree usted que están muy tranquilos? ¿Sienten que el gobierno colombiano, el fiscal, les van a garantizar por lo menos volver a reincorporarse a la vida civil y no tener que más bien ellos pagar un tipo de prisión para hacer justicia? Pero permítame, antes de responder su pregunta, por favor, hacer una precisión en relación con lo que ha señalado con mucha pertinencia la senadora Gaviria. Parte de lo que ha ocurrido es que cuando el gobierno dice que no va a haber impunidad, está hablando de que va a haber investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes. Pero lo que el gobierno nunca ha dicho es que lo que pretendía, y es lo mismo que ha dicho el fiscal Montealegre, era que la sanción de esos crímenes fuera sin penas privativas de la libertad, que no hubiera cárcel. El gobierno decía que no iba a haber impunidad porque iba a haber sanción, pero no decía que no fuera a haber impunidad porque la sanción fuera pena privativa de la libertad. Lo que está claro después de las declaraciones del fiscal general es que en La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, le han dicho con absoluta claridad que esa posición es inaceptable y que el hecho de que haya una sanción que no sea pena privativa de la libertad la entenderá la Corte Penal Internacional como impunidad. Dicho esto, yo creo que aquí hay un punto que usted ha señalado tremendamente complicado y que muestra cierta premura por parte del gobierno al señalar que la paz está de un cacho. El tema de la sanción de pena privativa de la libertad no ha sido siquiera discutido en La Habana y es un tema sustantivo, porque las FARC han señalado en distintas oportunidades no solamente que no están dispuestos a que haya penas privativas de la libertad, sino que no quieren siquiera que haya investigación y juzgamiento. Si no se resuelve ese tema, que es un tema gordo, que es un tema radical, transversal, sustantivo para la negociación, el proceso de paz no va a salir adelante. Y además, pegado a ese punto en particular de la investigación, juzgamiento, sanción, con penas privativas de la libertad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, hay otro adicional. La Constitución colombiana sostiene que aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos que no sean políticos o conexos no pueden acceder a cargos públicos, de manera que, excepto que se cometiera el absurdo de sostener que todos estos crímenes son delitos políticos, pues está claro además que los grandes cabecillas de las FARC responsables de estos delitos no van a poder tampoco aspirar a cargos públicos. Son dos temas sustantivos y hasta que no se resuelvan, el proceso de La Habana está claramente embolatado y cualquier discusión sobre el posconflicto y cualquier discusión sobre si la paz está de un cacho o no, es ciertamente prematura. Me parece que el gobierno hace mal en vender una expectativa de que la paz está muy cercana a una sociedad que en realidad va a tener enormes dificultades para llegar a un acuerdo aceptable por la comunidad internacional y por el derecho penal internacional contemporáneo con las FARC. En este punto que usted toca, señor Nieto, de la investigación, hay una frase que usa mucho el fiscal general colombiano en las entrevistas que entrega a los medios de comunicación y es investigación en contexto. Y dice que es la única forma de cerrar ciclos, irse atrás en el tiempo y entender por qué las FARC cometieron delitos atroces, por qué secuestraron, por qué pusieron minas antipersona, por qué asesinaron gente. Pero en contexto significa irse cuántos años atrás y también victimizar a los que hoy son responsables de delitos atroces.
No estoy muy seguro qué quiere decir el fiscal con ello. Lo que está claro es que para el derecho penal internacional contemporáneo una mera investigación de contexto es insuficiente. Tiene que haber investigaciones individuales sobre cada uno de los crímenes de lesa humanidad y cada uno de los crímenes de guerra, con un establecimiento de sanciones con penas privativas de la libertad para los responsables de cada uno de esos crímenes. No bastaría con decir que aquí hemos cumplido una función de investigación tratando de dar unas explicaciones de por qué las FARC secuestraron, asesinaron a civiles desarmados y todo este tipo de conductas claramente violatorias del derecho penal internacional contemporáneo. Evidentemente eso no sería satisfactorio para la comunidad internacional. Ahora, a mí lo que me preocupa de la lógica del contexto es que uno termine tratando de justificar por vía del contexto un conjunto de conductas criminales que son ciertamente injustificables. El contexto no puede ser usado para tratar de llegar a la conclusión de explicar, de dar un motivo en virtud del cual podrían haber ocurrido este tipo de conductas. Estas conductas son siempre y en todos los casos para la comunidad internacional ofensivas a la dignidad de la persona humana en su conjunto y tienen que ser sancionadas, no importa cuál haya sido la motivación o el contexto en que se hayan cometido. Senadora Gaviria, hemos visto al presidente Juan Manuel Santos intentando buscar la legitimidad internacional del proceso. Cuando viene un jefe de Estado de otro país latinoamericano o incluso europeo, se habla siempre del proceso de paz y se le enseña este modelo de paz como un ejemplo a seguir. Hace poco también se conoce la visita a Bogotá del príncipe de Gales y la duquesa, que también vienen justamente a reunirse con víctimas de las FARC y en cierta forma apoyar un eventual proceso de paz. Pero no es contradictorio cuando se busca por un lado esta legitimidad internacional, pero se desconoce lo que está diciendo la fiscal de la Corte Penal Internacional. Pues yo espero que no otra vez. Yo creo que la legítima y la aspiración de todos los colombianos es a tener esa paz. Y creo que este proceso, hay que reconocerle al presidente Santos, es el proceso que más lejos ha llegado, y yo creo, debo decir también, por la generosidad y por la disposición y el compromiso profundo que tiene el presidente con conseguir la paz, que no que no está correspondido en el caso de las FARC, que cada vez uno los ve más arrogantes, diciendo que no hay dejación de armas, que no va a la cárcel, que ellos son víctimas, o sea, decir, absolutamente despropósitos. Entonces, creo que seguir vendiendo y buscando apoyos internacionales para el proceso es la labor que tiene que hacer el presidente, pero precisamente para eso nos encontramos las víctimas de la FARC, y eso es lo que me está empujando a mí a esta defensa y a esta representación de las víctimas. Hay que hacerle correcciones. El presidente y el gobierno y la mesa de negociación en La Habana tiene que escuchar a las víctimas de las FARC. Tiene que escuchar a la población colombiana. No todas las críticas constructivas del proceso hacen parte fundamental del éxito del proceso. Si aquí queremos buscar la paz y no simplemente firmar un acuerdo en La Habana, realmente tenemos que involucrar a todos los sectores. Involucrarlos requiere una corrección de cómo va el proceso. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan de la defensa de la justicia sin penas de prisión para los cabecillas de las FARC hecha ante la Corte Penal Internacional por el fiscal colombiano Eduardo Montealegre. Los invitamos a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, y vamos a leer algunos de sus mensajes que nos llegan a esta hora. Fermín Andrade nos dice: absolutamente reprochable, el perdón no puede asociarse con justicia, deben pagar por lo que hicieron y lo que hacen. También escribe Girlenis McIntyre, dice: ya la CPI notificó a Montealegre, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra se pagan con cárcel. También nos escribe Lina María Cardona, dice que el fiscal ofrezca impunidad a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad es algo nunca visto en el mundo. Vamos a una pausa en el programa La Noche. En minutos regresamos con el análisis y el debate a propósito de lo que ha ocurrido, el rechazo de la fiscal de la Corte Penal Internacional a que, como modelo de justicia, los máximos líderes de las FARC no paguen penas de prisión. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.